Vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ansiedad, preocupación, angustia, agitación, tensión, irritabilidad. Son palabras que en este momento, si analizamos las circunstancias que estamos viviendo, son palabras que describen un sentimiento de agitación interna que luego se hace externo. De ahí nos viene la irritación de repente, porque no somos capaces de soportar el encierro. Estas palabras describen un sentimiento común entre nosotros, los humanos, cuando empezamos a preocuparnos muy profundamente por lo que el futuro puede depararnos, al considerar lo que el futuro puede traernos y que generalmente se manifiesta en las necesidades domésticas. Por ejemplo, la despensa de nuestra casa está casi vacía. Nuestras finanzas andan mal. No hemos podido hacer las compras del almacén. Y a veces nos preguntamos, ¿qué comeremos mañana? Mi esposa y yo hace tiempo que no compramos ropa de vestir, decimos. Necesitamos cambiarla. Viene el tiempo frío. ¿Qué nos vamos a poner este invierno? Que de acuerdo con los pronósticos va a ser muy frío. No tenemos dónde vivir. Nos subieron el alquiler de la casa. No sé cómo voy a pagar el arriendo. ¿A dónde nos iremos? Y poco a poco comienzan a dominarnos nuestras inquietudes y comenzamos a vivir una vida de ansiedad y una vida de afán que empaña nuestra vida individual y también nuestra vida de hogar y nuestra vida de relaciones con nuestros amigos. Jesús no quiere que estemos ansiosos y llenos de preocupación. El Señor quiere que vivamos la vida de una manera diferente. No quiere que vivamos una vida de tensión que nos lleve a tomar decisiones apresuradas, productos del temor que surgen de la tensión en que vivimos. Para ello, el Señor quiere recordarnos esta tarde tres cosas. En primer lugar, el Señor cuida de su creación. El Señor cuida de su creación. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan. Pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos?
¿qué beberemos o qué vestiremos? No os afanéis pues diciendo, ¿qué vestiremos? Porque vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de estas cosas. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Dios, queridos hermanos, no quiere que estas cosas nos aflijan más allá de la cuenta hasta el punto de que nuestra mente, de que nos causen depresión. En el Salmo 37 encontramos estas palabras que deben ocupar nuestra mente y no debemos tener ninguna presión o aprensión por lo que nos pueda estar faltando. Nuestro hermano leía adelante y lo voy a tener que volver a leer. Y esta no es una coincidencia, sino que el Espíritu Santo ha coordinado para que él leyera también este mismo pasaje. Yo lo estoy haciendo en otra versión, pero este mismo pasaje que nos dice lo siguiente. Joven fui y he envejecido. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. No nos quepa duda, queridos hermanos, de que nuestras enfermedades, en medio de nuestras emergencias, el Señor nos proveerá de nuestras necesidades y las necesidades de nuestras familias. Elías fue alimentado, ¿se acuerdan ustedes? Por unos cuervos, ¿no? Por orden del Señor, mientras estaba en el arroyo de Querit. En el Antiguo Testamento, léanse la historia de Elías frente al Jordán y luego en la casa de la viuda de Sarepta. Queridos hermanos, debo decir lo siguiente, que nosotros, mi esposa y yo, hemos sido objeto de esta misericordia del Señor a través de los hermanos de esta iglesia de Temuco. Salimos desde Santiago huyendo de los ataques de la explosión social y llegamos a Temuco a vivir en condiciones muy limitadas, en una pequeña cabaña, situación de la que muchos hermanos de esta congregación se dieron cuenta y comenzaron a ayudarnos, porque si en Santiago los ataques descontrolados nos hicieron huir, al poco tiempo la pandemia nos encerró en nuestra pequeña cabaña. Aprovechamos, mi esposa Lili y yo, de expresar en público nuestro agradecimiento a la ayuda recibida de esta hermosa iglesia de ustedes, queridos hermanos. Son ustedes vuestra iglesia, de la cual podamos sentirnos orgullosos. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Dios mantenga el amparo de su maravillosa gracia. ¡Qué maravilla! Cómo el Señor se preocupa de nosotros y nosotros de repente aparecemos inquietos por lo que va a acontecer mañana. Aquí hay algo que debo aclarar, sin embargo. Lo que he dicho anteriormente no quiere decir que no es que tengamos que trabajar. Sí, tenemos que hacerlo. El apóstol Pablo tuvo que tratar con algunas personas de la iglesia de Tesalónica que se negaron a trabajar. Pablo dejó claro el resultado de tal actitud en 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Encontramos que les dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien,
Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Por otra parte, en su primera carta a Timoteo, Pablo le dice lo siguiente: si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanas y hermanos, en segundo lugar, el Señor tiene una medicina para curar la ansiedad. ¿Y cuál es esta medicina? Es una medicina muy especial que nos da Jesús para calmar nuestra ansiedad de cada día. Y esa medicina es la siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La desesperación y la presión nos hace a veces perder la visión de nuestro camino. La falta de pan y de otras cosas nos hace desesperar, porque esto pone frente a nosotros una nube que no nos deja ver la luz del final del túnel. Esto distorsiona la visión de nuestra situación y en lugar de caminar hacia la salida, entramos más en la oscuridad. Mientras continuamos buscando las alternativas o añadiduras que son de la tierra, como decía mi padre, el pastor Urrutia, y perdemos la visión del reino de Dios y su justicia. Cuando era niño, aprendí yo un corito que mi profesor de la escuela dominical me enseñó, que era este mismo texto que he señalado anteriormente, que decía más o menos así: busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Me imagino que ustedes también lo cantan y lo saben, ¿se acuerdan? Cuenta la historia que en un subterráneo de la ciudad de Nueva York vivía una viuda muy pobre que tenía 3 pequeños niños a los que alimentaba cada día a pesar de su modesto salario. Ella iba con sus pequeños niños cada domingo a la escuela dominical y les había enseñado a dar gracias antes de comer, y para ello repetían el Padre Nuestro. La mujer enfermó de una enfermedad grave y murió. Los chicos quedaron huérfanos y nadie advirtió que habían quedado abandonados en el subterráneo donde vivían. Un panadero que siempre se reía cuando esta mujer le hablaba del Evangelio, tenía su panadería muy cerca del lugar donde ellas vivían y decidió ir a ver qué pasaba con los chicos. Se acercó a la celosía de la ventilación y miró hacia abajo y escuchó que los 3 pequeños oraban el Padre Nuestro, y cuando llegaba la frase danos hoy nuestro pan cotidiano, levantaban sus cabecitas y miraban a ver si aparecía el pan en sus mesas. Danos hoy nuestro pan cotidiano, rogaban cada día, a cada rato los chicos. Al no encontrar nada, los chicos volvían a repetir el Padre Nuestro. Le pareció divertido esto al panadero y corrió a su panadería y trajo varios panes. Esperó la oración. Le pareció divertido. Y cuando los chicos comenzaron a orar y cuando llegaron a la frase danos hoy nuestro pan cotidiano, ir a través de los vidrios de la ventana de ventilación
de este subterráneo, le lanzó los panes a los chicos y ellos se abalanzaron sobre los panes y los comieron ávidamente. Al día siguiente el panadero repitió la misma operación y luego lo hizo un tercer día. Pero al cuarto día, este hombre razonó y se dijo que aun cuando él no creía en Dios, él estaba haciendo el medio que Dios estaba utilizando para alimentar a aquellos niños. Tomó pan, se dirigió al lugar con el fin ya no de tirarles el pan a través de la ventana, sino que con el fin de establecer un contacto con ellos. Y al fin de esta historia es que el panadero terminó adoptando a esos 3 pequeños. El Señor siempre tiene la solución para nuestros problemas. Siempre, Señor tiene solución para nuestros problemas. Nunca nos dejará solos. La madre de estos pequeños buscó primeramente el reino de Dios. Y el Señor añadió la protección de los pequeños por amor de su sierva, mediante aquel panadero a quien ella le había hablado de Jesús. En tercer lugar, queridos hermanos, el Señor quiere que vivamos un día cada vez. Cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, dijo que dijéramos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No el pan de mañana también, o el de pasado, o de la próxima semana. Cuando el Señor hacía llover el maná sobre el pueblo de Israel en el desierto, hacía llover cada día la cantidad necesaria para ese día. No quiero decir con esto que no debemos pensar en el futuro. Sí, es bueno pensar en el futuro, pero vivir bajo la presión de no saber qué es lo que ocurrirá en algunos años más, o vivir en sufrimiento por ello, bajo la duda de que si estoy guardando algo, me servirá dentro de algunos años, o si será posible que lo que he acumulado podré tenerlo a buen recaudo. El Señor no quiere que fijemos la seguridad de nuestro futuro en las cosas que son perecederas, algunas perecederas por su naturaleza misma, otras perecederas por su valor, porque no pueden ser robadas. Veamos qué nos dice Jesús en el Evangelio según San Lucas al respecto. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y que lo que has previsto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Una vez más resuenan las palabras del Evangelio: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni tampoco hurtan. Es muy difícil resistir la tentación, queridos hermanos, de acumular riquezas cuando miramos en derredor nuestro y vemos a quienes acumulan riquezas. Conozco la historia de un hombre que tuvo la visión de acumular riquezas por medio de la posesión de terrenos. Hoy descansa en un mausoleo enorme que se hizo construir, pero él no disfrutó de ninguna de sus posesiones.
Y lo que es peor, no ayudó a varios de sus parientes cercanos que tenían grandes necesidades. Aquellos que acumulan riquezas para disfrutarlas en el futuro, por lo general terminan solos y nunca llegan a disfrutar lo que guardaron, y son otras personas las que aprovechan estos bienes. En el Salmo 127 hay un... Voy a leerlo completo porque es muy cortito. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis a tardar, a reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Queridos hermanos, de verdad, este texto está para los trabajólicos que piensan en acumular y en acumular y en acumular y en acumular, y después, pasados los años, ¿no es cierto?, el sacrificio que hicieron, las trasnochadas que hicieron, les empieza a pasar la cuenta, ¿ya? Y no tienen salud, no pueden aprovechar nada de lo que guardaron. Y otros son los que disfrutan, ¿no es cierto?, de lo que guardaron, y son otras personas también las que aprovechan sus bienes. Queridos hermanos, dice, tenemos que pensar, como conclusión, tenemos tres conclusiones. Dios cuida de su creación. Tú eres el broche de oro de esa creación de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están involucrados en tu salvación. Si Dios cuida de las aves, cuidará también de ti. No dejará de cumplir sus promesas. Segundo término, Dios tiene conocimiento de tu ansiedad y tiene una medicina para curarla. No te afanes innecesariamente. Búscale en oración y cuéntale tu situación. Tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de estas cosas para tu vida y Él te las dará. Y en tercer lugar, Dios quiere que vivas un día cada vez. Por lo tanto, sigue las instrucciones de Jesús. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta, dice la Biblia, cada día su propio mal. Queridos hermanos, yo quisiera terminar esta meditación con lo siguiente. En el libro de Habacuc encontramos lo siguiente. Hay una profecía para el pueblo de Israel terrible. Leo en el capítulo 1, no lo voy a leer completo. Mirad entre las naciones, dice, y ved asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidables es y terrible de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán desde lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Esta es una profecía de Habacuc
Señor le dio a Habacuc para la destrucción del pueblo de Israel. Pero en medio de eso, queridos hermanos, no voy a leer todo el pasaje, no voy a leer todo el libro, no se preocupen. En medio de eso, Habacuc tiene la siguiente respuesta. A la voz temblaron, dice Habacuc, mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual es en mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Allí está la respuesta de un hombre de fe, buscando no el pan de mañana, no sufriendo más de la cuenta por las pruebas que podemos tener. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les haga meditar en esto, especialmente en estos días de pandemia, en estos días de tristeza, en estos días de dolor, en estos días de amenazas, de que las cosas están cada día empeorándose. No os afanéis del día de mañana. Basta cada día su afán. Cada día traerá su propio mal. No os acumules todos los días del futuros en un solo día. Vivamos un día cada vez.